Continuamos en el programa En Contexto y bueno, antes de ir a comerciales habíamos dicho, tenemos aquí la visita en el estudio de un psicólogo. Nos han pedido que platiquemos con un psicólogo sobre algo importante también que preocupa a los padres en familia, que se trata del ADHD. Vamos a hablar sobre eso con el psicólogo Juan Carlos Villanueva y sobre el autismo también. Vamos a hablar con él. A dar la bienvenida primero. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Luis, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar en tu programa En Contexto. No, hombre, al contrario. Juan, vamos a comenzar con la pregunta que estábamos hablando con Francisco Valiosera antes de ir a comerciales. ¿En qué se beneficia el cerebro humano cuando una persona es bilingüe? Y por favor, dilo fuerte y claro para que nuestros amigos anglosajones que quieren o que tienen la mente en un idioma solamente entiendan esto. Bueno, para nuestros amigos anglosajones que entienden un poco el español, el cerebro humano se beneficia de muchas maneras y de muchas formas cuando aprende un segundo, incluso un tercer lenguaje, porque los hemisferios, ambos hemisferios, sobre todo el lóbulo frontal, que es esta parte, se beneficia en gran manera porque desarrolla, digámoslo así, los neurotransmisores que se comunican de una dendrita a otra, o la sinapsis que se establece cuando entra una información en nuestro cerebro, hace que éste tenga mucha, la palabra sería motivación, o tendría mucha comunicación. Entonces lo que va a hacer que el cerebro desarrolle mucho más acciones, es decir, que sea un cerebro mucho más activo que un cerebro pasivo que no recibe información. Pongámoslo así como un disco duro en una computadora. Es decir, el cerebro o la computadora que no recibe información va a ser un disco duro vacío que carece de mucha información. Entonces, cuando tú le preguntes algo, la computadora va a carecer de estas respuestas. En cambio, un cerebro que decide aprender un segundo lenguaje y que tiene dentro de sí muchas más palabras, un diccionario más amplio, va a pensar de diferente manera. Va a establecer mejores ideas, perdón. Alguien me dijo, me puso como ejemplo la forma como el sistema funciona en Google. Por ejemplo, Google, si tú le metes una palabra o le preguntas algo a Google, ya sabes que eso ya se está convirtiendo casi robótico, ¿no? Así es. Entonces, la siguiente vez que tú vas a Google, ya está obviamente guardado los cookies en la computadora, te guarda el teléfono, y se va haciendo más inteligente los sistemas en Google y los servicios. Entonces, cuando accesas en tu computadora, aparece en tu celular, porque también tienes tu cuenta en el celular, y va manejando y se va haciendo más inteligente y te va ayudando mejor. Es así como está funcionando. Me pusieron ese ejemplo y a mí me encantó. Es extraordinario, así es, me estoy de acuerdo contigo. El cerebro, cuando establece o se apropia de un segundo lenguaje, cuando tú tienes una idea, o estás conversando, o estás introyectando nuevas palabras, nuevas oraciones, nuevos sustantivos, nuevos verbos, etcétera, tú piensas de manera diferente. Entonces, el ser humano, o el niño, el adulto que está aprendiendo un segundo lenguaje, va a pensar de manera diferente. Cuando él tenga un problema, va a tener una, dos o tres más opciones para resolverlo que alguien que solo tiene un lenguaje y que va a pensar en el idioma en el que está acostumbrado a hacerlo. Ahora, no sé si un psicólogo, no sé si tú puedas contestar esta pregunta, pero es algo que me ha intrigado durante mucho tiempo. La gran mayoría de la gente que viene acá, bueno, no la gran mayoría, pero mucha gente que viene acá, son bien trabajadores. Los hispanos, mis respetos para ellos, llueve, truene, relampaguee, lo que sea, son bien trabajadores. La fuerza no les impide nada, están enfermos, se van a trabajar. Pero en el momento de que quieren de ir a aprender o agarrar un libro, ahí empiezan las complicaciones. ¿Somos flojos para pensar? No, mi interpretación como psicólogo es que tenemos miedo al triunfo. Como mexicanos existe la idiosincrasia del mexicano, existe una cultura dentro del psicoanálisis del propio mexicano. El mexicano tiene miedo al triunfo, tiene miedo al cambio, y por eso se aferra y se establece. Es decir, el mexicano aprende una habilidad y se queda con esa habilidad y la desarrolla y la explota a su máximo. Pero cuando le dicen, puedes saltar o aprender esta nueva opción, él tiene como que esa mentalidad de no poder. Entraríamos en otro discurso más profundo, pero yo a grandes rasgos te diría que nosotros como mexicanos a veces tenemos miedo a dar el siguiente paso. Por eso nuestra cultura
nos tienen enfocados en como nada más tenemos ciertos oficios en restaurantes, en construcción. Tenemos que esperar hasta la siguiente generación, hasta la segunda o tercera que va a la escuela y que decide dar el salto a estudiar o a tener otras profesiones en Estados Unidos. Si es que no se queda con el hilito de los papás, ¿no? Y sigue la misma herencia. Así es, desafortunadamente muchas veces eso pasa. Pero ¿quién dice que no de adulto uno puede ir a la escuela como la persona que tenías anteriormente? Que vayas de adulto, aprendes un segundo lenguaje y tengas acceso a otras oportunidades de trabajo, a otro nivel de vida y que busques un desarrollo personal y desde luego para tu familia y mejorar la calidad de vida de los tuyos. Así es. Muy, muy interesante. Ahora, vamos a hablar sobre lo que nos intriga también a muchos padres de familia. Y esperemos, yo creo que esa es la peor pesadilla, ¿no? De que a alguno de nuestros hijos sea diagnosticado con una enfermedad. Pero esto a veces preocupa de sobremanera porque la gente no lo puede detectar, porque no sabe cuáles son los síntomas, ¿no? Estamos hablando de ADHD, que en español sería... El trastorno de déficit de atención. ¿Qué es? Con o sin hiperactividad. Muy buena pregunta, Alfonso. Luis Navarro. ¿Te estás acordando de Alfonso Romero? Sí, me estoy acordando de Alfonso Romero. Un saludo para mi amigo Alfonso. Perdón, Luis. El trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad es un trastorno neuroconductual que muchas veces no se detecta en la familia, sino es cuando el niño va a la escuela y los profesores le dicen a los padres, ¿sabe qué? Su hijo se distrae mucho o su hijo es muy hiperactivo. Ojo, pero aquí todos los niños se distraen y la mayoría de los niños son hiperactivos, pero el niño que sufre un trastorno de hiperactividad o de déficit de atención es muy inusual su conducta, digámoslo, se sobrepasa en los límites, ¿sí? Sí, porque los niños son niños y se distraen fácilmente por cualquier cosa. Pero ¿hasta qué punto es lo normal, digamos, a la hiperactividad o el déficit de atención en este caso? El profesor se suele dar cuenta cuando el niño se sale de control, cuando, digamos, influye en la conducta de los demás niños, distrae a otros niños y se sale de la media de control de todos. Entonces es cuando decide llamar a los padres para que tenga estudios, que vayan a ver un pediatra o un psiquiatra para que le hagan una resonancia magnética o le hagan algunos estudios donde probablemente le vayan a diagnosticar un trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. ¿Por qué menciono esto con o sin hiperactividad? Porque el trastorno de déficit de atención tiene tres subcategorías. Hay trastornos de déficit, solamente que el niño presenta falta de atención. Hay solamente cuando el niño presenta solamente hiperactividad, pero hay veces, la tercera subcategoría es cuando el niño presenta ambas. Es decir, falta de atención más hiperactividad o impulsividad en su caso. Una situación mucho más complicada. Mucho más compleja y más complicada para los padres y sobre todo para el niño. Muy bien, Juan Carlos, vamos a seguir hablando contigo, por supuesto, no te nos vas a ninguna parte. Vamos a hacer una pausa comercial y seguimos hablando con Juan Carlos Villanueva, psicólogo, aquí en el programa En Contexto. Regresamos.